En esta conferencia quiero darles un resumen de este libro García M. Colombás, Paraíso y Vida Angélica. El autor era, ya falleció, miembro de la Abadía de Montserrat en España. Dios te envía ese mundo, Santo Ángel Señor, en misión de transmitirnos vida, fuerza y su amor. Ángel fuerte, luz celeste, nos traes de parte de Dios, su pureza te prediste y tu obediencia esperos. Oh Espíritu sublime, es de luz tu corazón, que de la Trinidad Santa bebe toda inspiración. Ángel fuerte, luz celeste, nos traes de parte de Dios, su pureza te reviste y tu obediencia esperos. La verdad te guía en todo, ilumínanos y tráenos esa luz del Verbo eterno para unirnos con Jesús. Ángel fuerte, luz celeste, nos traes de parte de Dios, su pureza te reviste y tu obediencia esperos. Introducción. El abad Juan Colobós fue uno de los más famosos ascetas de los desiertos del Egipto. Pero antes de alcanzar tan eminente grado de perfección monástica, también Juan Colobós había sido joven e inexperto en los caminos del cielo. A esta primera época de su vida pertenece una anécdota que nos ha conservado la colección griega de apotegmas de los padres. Un día dijo Juan a su hermano mayor, con quien hacía vida anacorética: «Quiero estar libre de todo cuidado, como lo están los ángeles, los cuales sin trabajar sirven constantemente a Dios». Y quitándose el manto, se internó en el desierto. La experiencia angélica no duró más que una semana. Una noche llamaron a la puerta de la celda que ocupaba Juan con su hermano. «¿Quién es?», preguntó éste. «Soy tu hermano Juan», contestó una voz muy conocida. «Pero si Juan se ha convertido en ángel y ya no habita entre los hombres», replicó el monje desde dentro. Juan continuó rogando que le abriera. «Soy yo», aseguraba repetidamente. Su insistencia fue inútil.
Su hermano estaba decidido a darle una de aquellas lecciones prácticas a que tan aficionados se muestran los padres del yermo, y le dejó que se consumiera esperando hasta la mañana siguiente. Por fin le franqueó la entrada, al propio tiempo que le advertía: «Veo que eres hombre, deberás volver a trabajar para ganarte el sustento». Juan le hizo, al estilo del desierto, una profunda reverencia y dijo: «Perdóname». El estilo de vida de un monje no lo convierte en ángel realmente. Todavía debe trabajar para comer, debe lavarse, cultivar sus emociones y darle el justo lugar a su sexualidad. En ningún momento se convertirá realmente en ángel. Sin embargo, a causa de aquella palabra de Jesús, en la resurrección no se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino serán como los ángeles en el cielo. Y otros textos del Nuevo Testamento, se volvió común hablar de la vida angélica al referirse a la vida religiosa. Las constituciones de la Orden de la Santa Cruz, en el numeral 6.1, afirman: «Desde siempre la vida religiosa en la Iglesia se ha considerado como la vida angélica, bios angélicos». La crónica de la Orden narra: «Fue el convento de Santa Cruz en sus principios un retrato del cielo aquí en la tierra, y por su forma de vida santa, totalmente orientada hacia Dios, estos hombres ya en esta vida vivían como ángeles». Las comparaciones y los textos son numerosos. San Basilio de Cesarea dijo a un candidato para la vida monástica: «Tú que amas apasionadamente el ideal celestial de la vida angélica, entra valientemente en la sociedad de los monjes». En esa perspectiva, no es para extrañar que el hábito del monje sea llamado veste angélica. En el ritual griego de la profesión monástica se pregunta a los postulantes: ¿quieren recibir la veste angélica y ser admitidos en la comunidad de los monjes? Y al entregarle el hábito, se le explica su simbolismo. Recibe, hermano nuestro, el hábito como símbolo del gran vestido de los ángeles, para que, sin caer en la corrupción del pecado, lleve una vida santa. También en el occidente era conocido el hábito monástico como hábito angélico, confieran San Pedro Damián y Santa Hildegarda en Scivias. Hasta hoy la expresión bios angélicos, vida angélica, sirve para designar el estado monástico en el oriente cristiano. El Papa Pío XII escribió que la vocación de los que se consagran a Dios enteramente es una vocación angélica. Pero el tema de la vida angélica no se aplica exclusivamente a los monjes, ni a los religiosos en general. Dice San Pablo que los cristianos todos somos ciudadanos del cielo, y que la Jerusalén de arriba es nuestra madre. A todos los miembros de la Iglesia de Cristo se dirigen estas palabras magníficas de la carta a los Hebreos. Vosotros os acercasteis al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las multitudes de ángeles. A cuantos han sido regenerados en las aguas bautismales, se endereza el jubiloso anuncio del apóstol: ya no sois extranjeros y huéspedes, sino ciudadanos de los santos ángeles y familiares de Dios. En el martirio de San Policarpo, vemos cómo el Señor muestra a los mártires que ya no eran hombres, sino ángeles, la recompensa de los bienes celestiales.
Mas no es solo en el otro mundo donde se realiza esta participación. La existencia toda del cristiano debe ser un continuo acercarse a la perfección de sus celestes modelos. Así lo enseñan los padres. El fin del Antiguo Testamento era formar al hombre. El del Nuevo, transformar al hombre en ángel. Tal es la tesis propugnada por una obra procedente de la escuela de Antioquía, debida tal vez a San Juan Crisóstomo. La vida a la que somos llamados, enseña este santo doctor, es la vida de las virtudes e inteligencias celestiales, la de los espíritus puros. Y la lógica de San Gregorio de Niza le lleva a concluir que habiéndosenos prometido que nuestra vida será después de la resurrección semejante a la de los ángeles, justo es que empecemos a vivir ya en este mundo conforme al modelo angélico. Otros padres han argumentado de modo parecido. La existencia del cristiano es, en conjunto, comparable a la de los santos ángeles. Entonces, nada tiene de extraño que San Gregorio Magno proponga el ideal angélico a cada uno de los miembros de la Santa Iglesia. Si quieren alcanzar la dignidad de la gloria, hagan prisa para inscribirse desde ya en la curia de los ángeles. La liturgia romana nos hace rogar a Dios que nos conceda vivir como los espíritus celestiales. Con mayor razón puede la imitación de Cristo pedir a los sacerdotes que, más que con los hombres en este mundo, habiten con los ángeles en el cielo. En todas partes, efectivamente, suelen oírse con frecuencia frases como estas: puro como un ángel, bueno como un ángel, bello como un ángel. Una persona es angelical, como un ángel, o simplemente un ángel. Usted es un ángel. Si se distingue por su bondad, su candor, su afabilidad, su hermosura. A los niños de tierna edad solemos designarlos, y con qué cariño entrañable no lo hacen sus madres, con el nombre de angelitos, aludiendo a su inocencia. Aquí duerme un ángel. En este carro se transporta un ángel. Tener ángel significa tener gracia o simpatía. Todos hemos hablado alguna vez de la virtud angélica, refiriéndonos a la castidad. Las madres son ángeles que Dios envía para cuidar a los niños y protegerlos de todo mal. Algún día estuvimos en Brasil y visitamos un cementerio. Aparte de las lápidas y sepulcros de adultos, vimos también unas lápidas donde estaba escrito ángel. En el siguiente sepulcro, ángel. Y en el tercer sepulcro, otra vez, ángel. Y se nos hizo muy raro porque tantas veces estaba escrito ángel. ¿Será que todos se llamaban ángel? Entonces alguien nos explicó que aquí fueron enterrados niños que fallecieron muy pequeños. Primera parte. La vida angélica en la Sagrada Escritura y en la tradición. Primer capítulo. Historia de la vida angélica en la tierra. Primero, el paraíso terrestre. La Biblia enseña que Dios creó al hombre según su propia imagen y semejanza. De su parte debía subir la alabanza de Dios de manera consciente, mientras la creación material glorifica a su Creador sin saberlo. Cuando éramos niños, nuestra madre nos sacaba a paseos
al bosque, y allá, cuando escuchábamos el cantar de los pájaros en el atardecer, decía, escuchen niños, los pajaritos están haciendo su oración de la noche. Nos impresionábamos mucho. Sí, es verdad, mamá. Se escucha cómo están haciendo su oración de la noche. Aquellos pajaritos no sabían que estaban haciendo una glorificación de Dios. De hecho, lo hacían, pero tú que eres un ser inteligente, debes alabar a Dios conscientemente. Existía un clima de amistad entre el Creador y las criaturas espirituales, los ángeles y los hombres. Dios creó a los ángeles y a los hombres como corona de toda la creación. El mero hecho de ser las dos únicas criaturas dotadas de inteligencia establece ciertos lazos de fraternidad entre los hombres y los espíritus celestes. Otro vínculo que unía al hombre y al ángel era el don de inmunidad de la concupiscencia, de absoluto dominio sobre todo su ser. Al decir de los padres, poseía Adán el perfecto desprendimiento de las cosas creadas. Ninguna pasión desordenada lo llevaba a desobedecer la ley divina. Vivía una vida semejante a la de los ángeles y verdaderamente angélica. San Juan Crisóstomo afirma categóricamente que desde el principio otorgó Dios al hombre la gracia de la vida angélica, pues quería que viviera en el mundo como un ángel terrestre. Gozando por gracia de un conocimiento de Dios semejante al que los ángeles poseen por naturaleza, imitando a los espíritus celestes con la pureza y santidad de sus costumbres, nuestros primeros padres poseían el rasgo más importante y esencial del estado angélico, la amistad y la benevolencia divinas. Así afirma San Juan Crisóstomo. Libres de todo cuidado, no tenían otra ocupación que la de los ángeles. Alababan sin cesar al Creador y gozaban de su contemplación. San Juan Crisóstomo. Por la pureza de corazón y sublimidad de la contemplación, alternaban con los espíritus celestiales y gozaban de la conversación de Dios. San Gregorio Magno. Segundo, la discordia entre los ángeles y los hombres. Al paraíso no tenían solamente acceso los ángeles de la luz, sino también, por permisión divina, los ángeles caídos, los demonios. Cuando el adversario de Dios, Lucifer, y sus seguidores habían perdido la amistad y la contemplación de Dios, y vieron que los hombres llevaban aún una vida angélica, se llenaron de envidia y odio contra ellos. San Juan Crisóstomo escribe, el demonio maligno no podía soportar que se llevara vida angélica en un cuerpo humano. ¿Por qué no intentar por todos los medios hacer que caigan Adán y Eva, que con su incontable descendencia iban a sustituir a los ángeles caídos junto al trono de Dios? El demonio dijo a los hombres, no morirán, sino que se les abrirán los ojos y verán como Dios, serán conocedores del bien y del mal. Eva empezó a preguntarse qué significaban aquellas palabras. Conocerán el bien y el mal. Era la facultad de decir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo, y de actuar en conformidad. Pretender esa facultad constituye una reivindicación indebida de la autonomía moral, lo que implicaba un atentado contra la soberanía de Dios y un pecado de orgullo. Solamente a Dios compete decidir
lo que es bueno y malo para nosotros y darnos las normas. El orgullo, por tanto, fue el pecado de Adán y Eva al transgredir un precepto divino representado bajo la imagen del fruto prohibido. No se crean que Dios los haya castigado tan duramente por haberse robado unas manzanas. De pronto Dios se hubiera reído por esa travesura de niños. No, ahí se trata de una imagen. Comer el fruto prohibido, comer frutos verdes, es una imagen de una transgresión sexual. Así lo entiende uno de los Gregorios entre los santos. Es también por eso que Eva es castigada por los dolores de parto, que sufra donde pecó. Pero formalmente el pecado de Adán y Eva consistía en una desobediencia, en una insumisión y por eso orgullo. Fue verdad que Adán y Eva no murieron inmediatamente y que sus ojos se les abrieron, pero perdieron aquella inocencia que poseían antes. Pero ¿qué contemplaron entonces? Ciertamente no pudieron ver las maravillas que esperaban descubrir. Lejos de ser o de sentirse seres superiores, dueños absolutos de sí mismos y del universo entero, y poderosos como Dios, solamente percibieron que estaban desnudos. Se despertó la concupiscencia, que es la manifestación más expresiva del desorden que fue introducido por el pecado del hombre en la armonía del universo. El pecado no enriqueció al hombre, ni lo elevó a la altura de Dios, sino despojó a Adán de su filiación divina. Ahora era un desgraciado, un miserable, un indigente, un ciego y una persona desnuda. Todo lo que el hombre poseía en el paraíso se perdió. La confianza y la familiaridad para con Dios, la habitación en el paraíso, la vida libre de preocupaciones, y como náufrago salió de allí desnudo. Así dice San Juan Crisóstomo. San Efrén se imagina a los serafines cubriéndose el rostro con las alas, y los árboles del jardín del Edén escondiéndose detrás de sus ramas, para no ver desnudo a su Señor, después de que la serpiente le había robado sus vestidos. Solamente adquirió una triste ganancia por su pecado. Ahora el hombre tiene a un nuevo y terrible Señor, al demonio, porque al obedecer al tentador se volvió su esclavo. Ahora Adán se vistió con hojas de higuera, y más tarde con pieles de animales, que Dios le dio como vestidos, símbolo del pecado y de su mortalidad, según la interpretación de los padres. Fue expulsado de la ciudad santa de Jerusalén y vino a establecerse en el Valle de las Lágrimas. Confiera Orígenes. Adán, como representante de toda la humanidad, perdió las gracias preternatural, el trato familiar con Dios. Ahora se ganó la enemistad de Dios, la tiranía de las malas pasiones indómitas, los pecados personales y sobre todo la muerte, que nos hace temblar a todos nosotros. ¿Cómo iban los espíritus celestes todavía a continuar a ser amigos de los hombres, si ellos se rebelaron contra Dios y pasaron a las filas de los demonios? Confiera San Gregorio de Nisa. La comunidad de ángeles y hombres se destruyó.
La criatura humana dejó de tomar parte en la fiesta angélica, así afirma San Gregorio de Nisa. Desde entonces había discordia entre los santos ángeles y los hombres. Esos, juntando a la mancha original todavía sus pecados diarios, se apartaron cada vez más de la fulgente pureza de los ángeles. Ya que la humanidad se hizo extraña a Dios a causa del pecado, los ángeles, ciudadanos de Dios, la consideraban también como extraña. Confiere San Gregorio Magno. La tierra estaba separada del cielo, los ángeles en guerra con los hombres. Así afirma San Juan Crisóstomo. Testimonios de esta lucha y discordia entre los ángeles y los hombres eran los querubines a la entrada del paraíso del Edén y la llama de la espada fulgurante. Colocados por Dios para guardar el camino al árbol de la vida. La morada feliz del paraíso estuvo cerrada para el hombre. La vida angélica había desaparecido de la tierra. Segundo capítulo. El paraíso de Cristo. Primero, la llave del paraíso. Dios, antes de expulsar a los hombres del paraíso, les anunció que un día serían libertados. Confiere Génesis 3:15, el así llamado protoevangelio. La gran novedad del Nuevo Testamento es que ese paraíso restituido o nuevo vino a la tierra con Jesucristo. Jesús prometió al buen ladrón, que estaba crucificado con él, y que había pedido que Jesús se acordara de él al llegar revestido de la realeza, en aquel mismo día aún, el paraíso. Jesús es el Mesías anunciado por Dios, el libertador prometido al principio a nuestros padres. Jesús es el nuevo Adán, el segundo Adán. Como una mujer colaboró en la perdición del hombre, María estaba al lado del Redentor como su colaboradora y ayuda en la obra de la redención. Por un árbol nos vino la muerte. La vida eterna nos viene del árbol de la vida, que es la Santa Cruz. Adán había pecado por la desobediencia. Cristo reparó el pecado de él por el acto de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Después de su desobediencia, Adán ya no pudo transmitir otra cosa sino la vida animal, que para en la muerte. El último Adán, al contrario, nos transmite la vida espiritual que se prolonga en la eternidad. Por un árbol nos vino la muerte, la vida eterna nos vino del árbol de la vida, que es la Santa Cruz. Adán había pecado por la desobediencia. Cristo reparó el pecado de él por el acto de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. De esa manera, Cristo nos abrió nuevamente el paraíso. La Santa Cruz es la llave con la que la puerta del cielo se abre para nosotros. San Jerónimo afirma que el ladrón fue el primero que entró con Cristo en el paraíso. La cruz de Cristo es la llave del paraíso. La cruz de Cristo nos abrió el paraíso. El cuerpo de Adán había sido sepultado en el lugar mismo donde Cristo fue crucificado. Las leyendas nacidas alrededor de la cruz establecen una idéntica relación entre el Gólgota y el Edén. El madero de la cruz
procedía del árbol de la vida que se levantaba en el medio del paraíso terrestre. Cuando Cristo fue crucificado, se produjo un terremoto. En esta ocasión, el sepulcro de Adán que se encontraba debajo de la cruz de Cristo se abrió y se volvió visible la calavera de Adán. Es por eso que en representaciones medievales encontramos a Cristo crucificado y a sus pies una calavera, el cráneo de Adán. Segundo, el paraíso reconquistado. La gracia de Cristo es más abundante que la gracia del primer hombre. La última perfección del hombre redimido por Cristo es más grande que el estado original del hombre en el paraíso terrestre. El paraíso en el que Cristo nos introduce no es el mismo paraíso del viejo Adán, sino es otro mucho más bello y excelente, es la Iglesia. Como de la costilla del primer Adán adormecido, Dios había formado Eva, así nació del costado abierto de Cristo muerto en la cruz, la Iglesia como esposa de Cristo. Gregorio de Nisa dirigió esta frase a los que tardaban en recibir el bautismo. Catecúmeno, estás fuera del paraíso. Compartes el destierro de Adán, nuestro primer padre. Ahora se te libera la puerta. Entra nuevamente en el lugar de donde habías salido. El catecúmeno debía renunciar a Satanás, a ese tirano al que se había sometido Adán con toda su descendencia. Así, esta renuncia deshacía la obra del primer Adán, lo que era todavía subrayado por la adhesión al segundo Adán, Cristo. San Cirilo de Jerusalén explicaba al catecúmeno: después de renunciar a Satanás y romper el pacto con el infierno, se abre el paraíso de Dios para ti, que Él había plantado en el oriente y del cual fue expulso nuestro primer padre a causa de la desobediencia. De todo eso se sigue que el bautismo como sacramento de la iniciación cristiana y puerta para la Iglesia se presenta al mismo tiempo como puerta del paraíso. La Iglesia es por tanto el paraíso al que Cristo nos conduce. Por eso Cristo habló al buen ladrón: todavía hoy estarás conmigo en el paraíso. Te recibo en la Iglesia que termina en la gloria celestial. Tercero, la restauración de la vida angélica. Escribe San Juan Crisóstomo que desde la venida de Jesucristo, los moradores de la tierra, de brutos como eran, se convierten en ángeles. Mejor dicho, los que verdaderamente se acercan al Señor se convierten de hombres en ángeles. En los bienaventurados orígenes del mundo, los espíritus celestes habían admitido a la humanidad en las danzas etéreas que tejían bajo la dirección del Verbo Divino. El 10º coro de las criaturas inteligentes en la tierra evolucionaba armoniosamente, cuando el pecado vino a destruir su unidad. Desde entonces, bajo las potencias celestes, continuaron celebrando la fiesta eterna, mientras el hombre permanecía desterrado en las tinieblas exteriores. Entonces el corifeo resolvió restablecer la integridad del coro conforme a lo que había idealizado la intención divina. Conocemos muy bien la parábola de la oveja perdida.
Lucas 15, 4 a 6, confiera Mateo 18, 12 a 13. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Las 100 ovejas representan el conjunto de las criaturas inteligentes, ángeles y hombres, como dijo San Gregorio Magno, porque el número 100 es un número perfecto. Tuvo Dios 100 ovejas cuando crió la naturaleza de los ángeles y de los hombres. La oveja extraviada es símbolo del género humano, ya que después del pecado de Adán, dejó el hombre los campos de la vida. Así afirma San Gregorio Magno. El buen pastor dejó las 99 ovejas en el cielo, es decir, los numerosísimos espíritus angélicos, pues sabemos por las escrituras inspiradas que miles y miles sirven a Dios y miríadas de miríadas rodean su trono. Esto lo dijo Teofilacto. El Verbo de Dios salió en busca de la oveja perdida. La encontró y la puso sobre sus hombros. Esto es, tomando la naturaleza humana, cargó nuestros pecados. Se afirma San Gregorio Magno. Nos llevó a su casa, es decir, al cielo, y nos introdujo de nuevo en el aprisco de la más alta perfección. Así es la interpretación de Orígenes. Cuando el Padre sentó a su derecha la gloriosa humanidad resucitada de Jesucristo, también nos sentó en los cielos con Él, como nos hace notar San Pablo. Gracias a Él cayó el muro de separación entre el cielo y la tierra, se terminó la enemistad entre los hombres y los espíritus celestes. La Biblia nos ofrece abundantes datos para asegurar que fue la venida del Verbo a este mundo, y más exactamente el derramamiento de su sangre humana, que nos trajo de nuevo el trato amigable con los ángeles. Los ángeles forman grupos alrededor de su Señor, que es también nuestro Señor. Y se opera la reunión del mundo angélico y lo humano como en los días felices del paraíso. Los padres y la liturgia vieron en el canto de los ángeles y en su anuncio a los pastores en la noche de Navidad el principio de esta nueva era de fraternidad entre todas las criaturas inteligentes. En efecto, los espíritus celestes, cantando el Gloria in excelsis Deo, proclaman explícitamente la restaurada unidad del cosmos, porque desde aquel momento nuevamente los hombres se volvieron objeto de la benevolencia divina. San Juan Crisóstomo afirma: «Esta es la buena nueva, el Evangelio. Dios en la tierra, los hombres en el cielo, y todo mezclado. Los ángeles se asocian a los coros de los hombres se asocian a los ángeles y a las demás potencias celestiales. Terminó la guerra, se dio la reconciliación, huyeron los demonios». El cuadro muestra el nacimiento de Jesús y sobre el techo del establo unos ángeles bailando de alegría. Pero abajo vemos cada vez a un ángel
y un hombre abrazándose. El nacimiento de Jesús ya trajo la reconciliación entre los ángeles y los hombres. Y se podía ver la vida del cielo transferida a la tierra, las potencias celestes relacionarse familiarmente con nosotros, los ángeles morando continuamente en nuestro mundo. Así afirma San Juan Crisóstomo. Con la amistad de los ángeles, de esa manera también nos devuelve el Señor la capacidad de imitarlos, de llevar una vida angélica, o sea, una vida virtuosa. Aquí nos encontramos con el sacramento de la iniciación cristiana, el bautismo. Por el bautismo, se atreve a decir San Juan Crisóstomo, el hombre se transforma rápidamente en un ángel. La reconciliación con Dios operada en las aguas regeneradoras del sacramento equivale a una reconciliación con los espíritus celestiales, de la misma forma como la enemistad con Dios había atraído su enemistad. Por el bautismo somos hechos sus conciudadanos efectivos, miembros de la Iglesia y de la Jerusalén celeste. Conclusión. A partir del bautismo es más fácil que el hombre y un ángel de la guarda caminen juntos. Antes de eso, el hombre no está redimido todavía y pone más obstáculos para una buena comunicación. A partir del bautismo, la tarea del ángel de la guarda es proteger la gracia bautismal en el hombre que le fue asignado para acompañarlo durante toda su vida. El bautismo nos regala las virtudes infusas, la fe, la esperanza, la caridad, la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza. En el bautismo se nos infunden los dones del Espíritu Santo, la fortaleza, la piedad, la ciencia, el entendimiento y los demás. Toda esa belleza sobrenatural que el bautismo nos regala es un verdadero tesoro. El demonio ya perdió todo eso. Él una vez era hijo de Dios, pero ya no lo es. Perdió la filiación divina por su orgullo y su rebelión. Por eso le dan envidia cuando ve que el hombre todavía posee todas esas cosas por el bautismo, y redobla sus ataques contra una persona bautizada. Por eso necesitamos más protección a partir del bautismo, y Dios delega un santo ángel para desempeñarse en eso, proteger estas virtudes infusas que nos fueron regaladas en el bautismo. El ángel de la guarda ya antes del bautismo puede acercarse a su futuro protegido y prepararlo para la digna recepción del bautismo y protegerlo para que no muera antes de recibirlo. Pero la caminata de los dos juntos durante el resto de la vida se intensifica sin duda en el momento del bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 336 afirma: desde su comienzo a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. ¿De quién? Se estaba hablando de ángeles en general. El mismo número del Catecismo afirma también: cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Es una cita textual de San Basilio. Conclusión: cada persona bautizada tiene un ángel de la guarda individual y personal. Eso es seguro. De los infieles,
de los no bautizados, San Basilio no se atreve a afirmar eso. Si alguien lo pusiera en duda que ellos tienen un ángel de la guarda individual, se podría decir que, como dice el inicio del número del catecismo, los santos ángeles todos cuidan de los hombres, aunque no necesariamente en forma de ángel de la guarda individual, que permanece siempre al lado de su protegido durante toda la vida de él. Los ángeles de los países, etc., tienen a todos los hombres bajo sus alas. Después de esta primera parte, quiero invitarlos a no perder la segunda parte en otra conferencia. Ahí hablaremos sobre cómo se lleva concretamente una vida angélica aquí en la tierra. Por la invocación de Nuestra Señora, Reina de los ángeles y Madre de Dios Hijo, del Verbo Divino, por la invocación de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, y de sus ángeles de la guarda, desciende la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Me queda todavía recomendarles la lectura de este libro de Paraíso y Vida Angélica, García M. Colombás, el sentido escatológico de la vida cristiana, porque lo que nosotros aquí damos es un resumen muy rápido, y en este libro van a encontrar muchas citas de los padres de la Iglesia, citas textuales que evidencian que en la Iglesia desde el principio se ha tenido esta conciencia que la existencia del cristiano es un llamado a llevar una vida en comunión con los ángeles. Te agradezco, ángel querido, tus cuidados y tu amor. Solo por ti yo he vivido en el amor de mi Señor. Ángel de amor, celeste amigo, vuela constante sobre mí, guarda mi Te doy gracias, preservado, haz mi alma del error. Solo tú me has enseñado la grandeza del Señor. ángel de amor.
feeling